Gerencia de civismo. Gerencia de civismo, sí. A veces qué difícil, mi estimado compañero, es gerenciarse uno mismo. Difícil. ¿Por qué? Porque es que nosotros, por lo general, como buenos colombianos, estamos acostumbrados a echarle la culpa a la vaca. ¿Cuál es? Nunca la culpa es nuestra, siempre la culpa es de los demás, del vecino, del gobierno, de la política. Nunca nosotros asumimos nuestras propias responsabilidades. Entonces, cuando un líder, una persona que se enfrenta, es que no es fácil, como decía el compañero, no es fácil liderar una comunidad. ¿Por qué? Porque es que usted tiene, ahí si usted lidera 100, 500, 1000 personas y las pone a pensar igual, yo digo que usted es súper dotado. Mire, si uno mismo no se pone de acuerdo. ¿Y por qué le digo que es difícil gerenciarse a sí mismo? ¿Por qué? Porque es que usted no hace lo que debemos hacer cualquier persona, que es hacer por lo menos su PHBA, planear. PHBA, empezamos, ya es PHBA, planear lo que vamos a hacer nosotros con nuestra vida. Es que gerenciarse a uno mismo es que si yo voy a ser arquitecto, pues por lo menos tengo que empezar a planear cómo lo voy a hacer y con qué recursos lo voy a hacer y qué universidad voy a escoger. Si en realidad tengo los recursos o no tengo los recursos para hacer ese arquitecto que quiero yo ser. Entonces yo planeo a veces que debemos tener todos los colombianos, que es la voluntad, esa parte de querer hacer las cosas, pero no es hacerlas por hacer, sino hacerlas bien. Entonces entra la dificultad de que, lo que decía Don Elkin, de que si a usted lo citan a una conferencia a las 8 de la mañana, entonces va llegando a las 8:30, a las 9, a las 10, dependiendo de las características que uno tenga, dependiendo del problema. Pero lo importante, lo más difícil que tenemos nosotros en la gerencia de nosotros como individuos es la disciplina. No tenemos disciplina, no somos disciplinados. Y mis estimados compañeros, mientras usted no tenga disciplina, usted puede ser muy inteligente, demasiado inteligente, pero si usted no tiene disciplina no sirve para nada. Usted puede ser una persona superdotada, pero si usted no tiene disciplina, usted entonces llega tarde a la empresa, no cumple, siempre tiene el jueque, siempre le echa la culpa a los demás, a la vaca, pero nunca la culpa es suya. Y sabe que tiene que llegar temprano, entonces pues levántese más temprano, prográmese. Mire, nosotros somos unos seres que si nosotros nos programamos, nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, miren, ¿cómo se gerencia usted mismo? Cada uno de ustedes son un gerente. Entonces yo les voy a decir, señor gerente, quiero que me venda sus servicios. Véndame sus servicios, señor gerente. Cada uno de ustedes, Pedro, Pablo, Juan. Como usted está gerenciando una empresa, por ejemplo, yo gerencio mi empresa se llama Marco Fidel Ávila. Y cuando ustedes me necesiten, pues yo siempre, por lo general, me verán ustedes trabajando por una empresa, por una organización que se llama Fundes Colombia, y yo estoy vendiendo permanentemente donde voy, estoy vendiendo mi empresa, mi imagen como tal. Que no todo puede ser perfecto, siempre, porque siempre en el camino vas a encontrar dificultades. Pero miren lo importante que es fracasar a veces. Porque es que si usted fracasa en el primer intento, el problema es que usted tenga voluntad de levantarse y volver a empezar de nuevo, pero haciéndolo mejor, no como lo hizo antes. Porque eso, mire la importancia
de estas palabras. Los veo que todos están poniendo mucha atención a lo que yo estoy hablando, entonces veo que les está calando el mensaje. Cuando uno atiende, entiende. ¿Ya? Ojo que estamos utilizando los dos radares que tenemos. Cuando usted atiende, entiende. Cuando usted entiende, comprende. Cuando usted comprende, lo pone en práctica. Y como usted ya lo cogió de práctica, entonces usted cada día lo perfecciona. Cada día lo perfecciona. Yo hace 10 años a mí me daba miedo hablar en público. Pero a través del desarrollo de esta habilidad permanentemente, el diálogo permanente, ya uno maneja. Cierto, yo he hecho conferencias con 400, 500 personas en el centro de convenciones en Bogotá, en Montería, en Cartagena. Y tener a 500 personas atendiendo no es fácil. Entonces, tiene que manejarse el auditorio, y ustedes, jóvenes, ustedes tienen que tener esa voluntad y no se preocupen, porque el problema, lo más tremendo que puede tener un líder es que de entrada le tenga miedo al fracaso. Que algo que usted va a fracasar muchas veces, pero lo importante del líder es que tiene la voluntad de volverse a parar y sacar el pecho y tener por lo menos la humildad, y que si usted se equivocó, decirle: mi común amigo, disculpe, me equivoqué, pero vuelva a empezar. Entonces, no es fácil. Yo le digo, ¿cuántas personas, aquí yo a veces les digo, cuántas personas tienen un título profesional? Pero es que el título no es el que trabaja, mis estimados caballeros. El cartón no trabaja pegado en la sala de la casa. Aquí el que trabaja es el ser, el individuo, la persona formada. Pero si usted no es sincero, como les decía ahorita en la primera etapa, de conocerse a sí mismo y no sabe de qué eres capaz, entonces planeen su futuro, no lo dejen al azar, porque lastimosamente tenemos un dicho: eso no lo hago yo, mejor lo hago mañana. No, eso no lo hago yo hoy, mejor lo hago mañana. ¿Qué sucede? Es como cuando usted tiene el marranito y usted le echa todos los días los 500 pesitos. Todos los días le echa los 500 pesitos, pero usted hay días que dice, llegó un día y cogió el marranito y le empezó a echar de a 500 y todos los decía: no, mejor le echo mañana. Terminó un año y usted diría que había algo en el marrano. No había nada, porque nunca le echaste nada. ¿Sí? Así mismo en nuestra propia vida. Entonces, cuando usted planee las cosas, no se quede únicamente en planear, haga las cosas. Planea, hace. Cuando usted planea, las hace y le pone tiempo. Porque es que uno no se puede quedar planeando. Dice: es que yo voy a ser médico, y te llegó a los 60 años y dice: no jodas, si yo hubiera estudiado hubiera sido un buen médico, pero ¿por qué no lo hizo cuando tuvo la oportunidad? Y que a los jóvenes hay que decir eso. Yo les digo: mire, lo más valioso que tiene el ser humano no es el oro, no es la plata, no es el dinero. Yo no sé por qué ese antivalor de sociedad que lo más importante es la plata, y que yo tengo que darle en la nuca y tumbar al que sea porque yo tengo que tener la plata. Es que lo más importante en nosotros no es el dinero viene por añadidura. Si usted hace bien su trabajo, si usted lo valora como individuo. Mire, hay gente, y se lo digo a una cosa que me pasaba en el Chocó, cuando iba a repartir por el alto arriba medicina. Cuando venía bajando, la lancha se venía que se hundía de la comida que me daban. Mire, doctor, llévese este pollo, llévese este queso, mire, llévese esta yuca. A veces me daba hasta pena no recibirles, porque se molestaban cuando uno no le recibía. Entonces, cuando nosotros, estimados, la importancia del dinero. Mira, aquella persona que viva en pos del dinero nunca tendrá nada. Nunca tendrá nada.
¿Por qué? Porque será esclavo del dinero. Entonces, planean ustedes, hagan las cosas. Y si ustedes se equivocan, ¿sí?, verifican en qué se equivocaron. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las comunidades? Miren, no es fácil trabajar con comunidades. Y lo que decía el compañero es, a veces uno quisiera trabajar con las comunidades en muchos campos, pero a veces el desconocimiento de nuestras mismas comunidades y de sus necesidades, no sabemos ni siquiera qué es lo que necesitan. ¿Por qué? Porque es que desconocemos la esencia del Estado, de cuáles son las necesidades. Miren lo que es difícil. Alguien me preguntó a mí un día, si yo voy a ir a donde una persona para que me oriente a mí, como padre de familia, cómo se levanta una familia, y resulta que me voy yo, vamos a hacer una comparación, no me gusta hacer las comparaciones, me voy, por ejemplo, donde el cura del pueblo a que me oriente cómo se levanta una familia. Entonces, un día me hice esa pregunta: ¿qué sabrá un sacerdote, a excepción de que, como le digo, son muy buenos orientadores y todas esas cosas, pero qué sacerdote sabrá qué levantarse usted a las 6 de la mañana sin un chimbo en el bolsillo, sin un peso en el bolsillo, los pelados llorando de hambre, y que usted no tenga ni siquiera para darle una huepanela ni un huevo? Pero si de pronto me voy donde don Jacito que levantó 11 hijos, con doña Julia levantó 11 hijos, y me voy y le digo: oiga, don Jacito, ¿cómo fue usted capaz de levantar esa flor tan grande? Y entonces mi papá me decía: lo que pasa es que mi abuelo me decía, es que lo que pasa es que hay que mantener el chingue con el chingue. Entonces yo lo entendía de otra manera, decía: no, entonces será que hay que mantener todos los días acostado. Y me decía: no, es que nosotros cuando, eso es un ejemplo que yo aprendí de mi papá, me decía: no, mijo, lo que pasa es que usted no puede dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy. Si usted arrancó la yuca, corte el zoco y vuelve y siembra. Porque es que mañana vuelve y se tiene hambre. Entonces, anteriormente pues era muy fácil, de pronto porque eran grandes extensiones de tierra y ellos tenían esa cantidad de hijos. ¿Por qué? Porque había que elaborar la tierra y todas esas cosas. Pero hoy en día no, hoy en día la cosa es más difícil. Entonces yo le preguntaba qué días a los muchachos, y sobre todo a ustedes, señores líderes que tienen hijos y que manejan comunidad, yo les digo: ¿para qué sirve un bachiller hoy en día? No, yo sí, al menos yo sé que aquí hay una fuente de trabajo para manejar mototaxi. Pero entonces yo lo que les digo: ¿será que nosotros vamos a dejar que esta generación o estas próximas generaciones, y ustedes, que nosotros tenemos la responsabilidad de gerenciar? Gerenciar significa liderar. Pero para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que planear, mi estimado líder, el futuro que nos espera. Y yo se los digo aquí sinceramente, siempre traigo eso porque yo a veces digo: ¿cómo se planea el desarrollo de un departamento como el departamento de Sucre, cuando sus mismos líderes, o sea, la base, no tienen voluntad? No hay voluntad. Porque cuando la persona tiene voluntad, significa que tiene que cambiar. Y aquí hay un hábito, como yo le decía a la niña que me prestó su cédula de ciudadanía: si el ciudadano que estamos formando desde ahora, no miremos lo de atrás, nosotros ya nos vamos así como estamos.
Nosotros ya difícilmente nos van a hacer quemar. Nosotros ya, vamos. Por eso, cuando no se tiene esa palabrita voluntad, ¿cómo se gerencia? Así es. Entonces usted no planea nada. Entonces su comunidad, yo los invito, planeen sus comunidades, pero a corto, mediano y largo plazo. Corto. Me ha hecho recordar usted un directivo académico, el director académico del colegio de bachillerato allá en Peñón, que un día discutiendo con los alumnos le dijo, ya está, para esta época, le dijo el coordinador académico a los alumnos, mira, ya se van a graduar para tirar machete en el arado. Y yo le he criticado siempre a esos profesores y eso. Y él le he dicho, profesores como usted, ¿para qué tener profesores si no están educando a la gente para que siga estudiando, sino que le están, como dice uno, le están buscando esa idea que tiene, porque desde que un coordinador académico le dice eso, que va a tirar machete, ese pelado ya va perdiendo esa visión. Entonces, vea para que se den cuenta dónde están las fallas también de los profesores. Usted no le puede decir a su hijo, yo te voy a poner a estudiar para que sea un cristiano. No, te voy a poner a estudiar para que sea un profesional y salga hacia adelante. Porque, mire, lo que pasa es que este modelo educativo fue un modelo educativo. A nosotros, miren, para que vean cómo nos formaron a nosotros. De pronto los que ya de pronto tenemos, aquí hay varias bastante profesionales. Mire cómo nos han formado a nosotros. Nosotros de la época después de la Segunda Guerra Mundial, de 1940 hasta 1960, después de la Revolución Industrial, aquí se necesitaba gente que se formara para trabajar, pero que no levantara la cabeza. O sea, que ni siquiera hablara, sino que fueran como Raborcito. El problema de los modelos en este momento, del modelo educativo que estamos viviendo hoy, es que hace 20 años, mis estimados compañeros, no teníamos lo que tenemos hoy. No teníamos el internet, la intranet, la comunicación pasa en un baile segundo de China aquí. ¿Ya? O sea, hoy en día nosotros tenemos la capacidad de saber qué es lo que está sucediendo en China, al otro lado del mundo, y poder nosotros aplicarla aquí. El problema, mis estimados líderes, el problema de ahora es que nosotros, incluyéndome a mí, soy analfabeta. Yo en este momento soy analfabeta. No soy bruto, pero sí analfabeta. Y en algunas cosas soy ignorante. ¿Por qué? Porque es que yo no lo sé todo. Y lo otro es que yo soy ignorante, por ejemplo, en medicina, porque yo no estudié para ser médico. Que yo desconozca algo no significa que yo sea bruto. Tengo la ignorancia sí porque yo no estudié para eso, pero puedo, si yo me propongo, en este momento, con algo que tengo, me pongo 5 años y en 5 años soy médico. Pero eso depende de mí. ¿De mi qué? De mi voluntad. Y eso lo mismo le digo a ustedes, señores líderes. Si ustedes se proponen ahorita una meta de que en 5 años van a tener una comunidad organizada, capacitada, formada. Lástima que no tengo el videoín aquí, porque yo siempre me gusta mostrarles un ejemplo, que es el ejército de China. Una nación tan grande, que ya es una nación que es imposible de manejarla. ¿Qué nación tan grande? Y para que vean que una nación tan grande, que es tan disciplinada, el problema de nosotros los colombianos, lo que nos mata es la disciplina. Nosotros no somos disciplinados. Entonces imagínense cómo vamos a lograr
dominar una comunidad o liderar una comunidad, y que la comunidad cuando le diga, mire, párese aquí, y la comunidad se pare ahí, vaya para allá, y la comunidad vaya para allá. ¿Cómo van a poder dominar si lo primero que tenemos es que el líder no es disciplinado? Porque, ojo, que el liderazgo está por el ejemplo. Y yo me pregunto, miren ustedes en sus casas y miren, y háganse la reflexión, por eso yo les decía esta mañana, hagan la introyección. ¿Será que yo sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que si yo estoy planeando bien el futuro de mi familia? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas que debo hacer para que mi familia en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años tenga bienestar? Lo importante es aprender a aprender. Y hay unas cositas también que hay que aprender a desaprender los malos hábitos que tenemos. Hay que aprender a desaprender esos malos hábitos que tenemos. Entonces, hay una cosa terrible a veces cuando uno le dice uno a la gente, miren, miremoslo de esta palabra, o sea, ¿cómo se puede tener voluntad cuando lo primero es que el ser humano no tiene valores? Le decía a la niña que me prestaba la cédula en la intervención anterior, mire, si nosotros tuviéramos el valor de saber que esa cédula de ciudadanía te da un derecho, pero también te da un deber, te da el derecho a reclamarle a los gobernantes si cumplen o no cumplen a través de la constitución política. Pero si usted no vende el voto, porque si usted vende el voto, ¿qué viene a reclamar? Usted perdió el valor, usted se vendió. ¿Mire? Entonces, si usted tiene el valor, o sea, los valores, la voluntad, y tiene los valores, porque el problema, como le digo, el problema aquí es que a la ciudadanía, al ciudadano, en uso de pleno derecho, siempre sería amedrentado y siempre sería castigado con el maligno cuando sale de pronto a reclamar sus derechos. Pero yo siempre lo que les decía esta mañana, es terrible, a veces a uno le duelen las acciones, o sea, a veces, pero duele más que en este país de 49 millones de habitantes, porque yo siempre digo que más de 1 millón de personas en Colombia, te digo, y si no los contaremos en menos, son los corruptos de este país. O sea que 48 millones de colombianos que son ciudadanos de bien, que son los que votan, que son los que eligen, pero mira el ejemplo que estamos dando. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, es que somos reales? Es que yo soy pobre, nací pobre y así me quedo pobre, pero ya todo ha sido pobre, entonces yo no me merezco nada. Le decía yo, señores, en mi pueblito, un día me decía al doctor Marco, usted que viene de Boyacá, usted que es indígena, usted sí me entiende, ¿por qué nosotros los indígenas tenemos que vestir con chimbe y con nuestros trajes tradicionales? Porque es que nosotros tenemos que seguir siendo indígenas. Le dije, no, usted está equivocado. El solo hecho de ser indígena y que yo respete mi identidad y mi parte tradicional no me quita que yo ser un buen abogado, un buen médico, un buen arquitecto y un buen ciudadano. O sea, aquí el problema no es el conformismo, el problema es que nosotros
nosotros, mire, el Estado, que somos todos, y el gobierno que elegimos, tiene unos recursos. Pero el problema es que nosotros, los ciudadanos, nos hemos acostumbrado a que todo nos lo regalen. ¿Qué pasa cuando a una persona se acostumbra desde pequeño a que todo se lo regale? Lo convierte en mendigo. Lo convierte en mendigo. Y la palabra dice claramente, no les des el pescado, enséñales a pescar. Aquí lo que falta es formación. Aquí lo que falta es identidad. Oye, pero es que nosotros, usted mire, comparemos nosotros los colombianos con los argentinos. El argentino tiene un ego, no joda que si Maradona hubiera sido Dios, le hubieran dicho que Maradona era Dios. Entonces yo siempre recuerdo, y en algo que encontraba así, en varias referencias, en algo que dice, el problema de nosotros